Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y como siempre traemos acá un tema y un personaje que nos ayude a materializar esta introducción mía nuestra de siempre, que es que no podemos soslayar lo político y lo administrativo, porque tiene que ver con absolutamente todo, hasta con el aire que respiramos. Y bueno, el trabajo. Recuerden que en estos días se está en el Congreso de la República discutiendo varias de las propuestas de reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Y una de ellas es la reforma laboral, que esta semana tuvo un hecho bastante llamativo que avivó la controversia y la polémica propia de la polarización propia de este país. Se trató de la decisión tomada por 8 de 14 senadores de la Comisión Séptima de la Cámara Alta, que decidieron radicar una ponencia de archivo de ese proyecto de ley de reforma laboral. Claro, generó toda clase de escándalos, de ruidos, de malestares, de aplausos, en fin, dependiendo de dónde se mira la decisión tomada por estos 8 senadores, que hasta ahí harían, cuando se llegue pues, el momento en que se firme esa ponencia, harían que no se discutiera en plenaria del Senado lo que fue aprobado ya en 2 debates en la Cámara de Representantes. Para hablar del tema y de lo que ha suscitado, hemos invitado a Carlos Roldán, es abogado y es una persona que con su análisis nos va a permitir entender lo que está pasando. Carlos Roldán, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Bienvenido. Roger, amables quienes nos ven en el canal, de verdad es un gusto saludarte, hombre. Muchas gracias por la invitación. No, señor, muchas gracias a usted por asistir. Bueno, entonces, lo primero que les contaba yo es que hubo una decisión tomada por 8 de 14 senadores. A ver, desde su punto de vista, Carlos, algunos dicen que esto fue una decisión ideologizada, política, nada que ver con lo técnico, que se debió haber permitido que pasara, por lo menos, que la gente, para que los congresistas en el Senado decidieran si sí o si no estaban de acuerdo, pero por lo menos argumentando y discutiendo. Es que, Roger, hay que entender algo. Los congresistas son agentes políticos. Asumen su posición desde su ideología y desde su concepción de lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Estos señores, al parecer, presentaron una ponencia negativa que debe ser discutida en la comisión. No quiere decir que la ponencia que presentaron ellos es la que se va a aprobar. Es probable que pase así porque la Comisión Séptima tiene una mayoría que es contraria a la propuesta del presidente. Quiere decir esto, que ese órgano legislativo no está de acuerdo con algo que propone el presidente, y ahí está funcionando claramente el concepto de la atribución de poderes. El gobierno propone un asunto y el Congreso le aprueba las leyes. Las leyes solo las hace el Congreso de la República. Por excepción hay unos decretos con fuerza de ley o en estado de excepción. El presidente puede hacer temporalmente unos actos con unas consecuencias similares a las leyes, que no son leyes. Pero para eso existe el Congreso y para eso son los debates. Se presentó a primer debate en comisión del Senado de la República, hay una ponencia negativa, se vota la ponencia, si están de acuerdo con la ponencia, bien, si están en desacuerdo, se presenta una ponencia distinta. Eso es lo que pasa, Roger, no quiere decir que se dejó de debatir, es más, si pasara a plenaria, lo que faltaría es un solo debate, o sea, habría surtido este proyecto 3 de 4 debates posibles. Por tanto, sí, no se puede alegar que no se discutió. Lo otro, que es ideologizado, no, por supuesto. Todo está sometido a la condición subjetiva de los congresistas, a su propia ideología y a su manera como ven el mundo. Sí, señor. Entonces queda claro, lo que están haciendo estos señores aquí, como lo estamos viendo ahí en la pantalla,
los 8 senadores de los 14 de la Comisión Séptima es radicar la ponencia negativa, o sea, archívese. Pero ojo, hay que debatirla con los 14 en pleno, entre comillas, porque el pleno es la plenaria precisamente, aunque suene redundante, que son todos los senadores. Pero ese sería entonces el cuarto debate, este es el tercero. Entonces queda claro eso. Sí va a haber debate en esa comisión, en la séptima. A propósito de esto, la senadora Paola Holguín ha dicho que los que están en contra de la decisión tomada por la Comisión Séptima del Senado hablan de ilegalidad y de ilegitimidad, que la decisión fue ilegal. Pero ella dice, en la misma, digamos, orientación de nuestro invitado Carlos, ella dice que eso no tiene nada de ilegítimo porque eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la ley. Veamos precisamente a la senadora Paola Holguín hablando de eso. Hágame el favor, José, cuando dice que la decisión no es ilegal, algunos dicen que lo es, pero definitivamente no es ilegítima. Los representantes del gobierno hablaban sobre la legalidad, pero la ilegitimidad de la decisión de la comisión. Y decían, es que la comisión no es la plenaria y no representa. No, me da mucha pena. Pero es que aquí la Constitución y la ley son muy claras. Es que aquí un proyecto se puede archivar o se puede votar negativo en comisión o en plenaria. Uno hoy no puede poner en duda la legitimidad y la legalidad de las decisiones que tomen las comisiones, porque esta vez no les convino. Entonces yo creo, señor presidente, que en eso, ahí está la ley quinta y sigue vigente. Bueno, bastante interesante esa precisión, Carlos Roldán, porque es que la ley permite que sea así, es lo que usted plantea también, que se tome una decisión en la comisión. Así es el procedimiento, así debe hacerse y así se hizo. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, estos dimes y diretes, esos tiras y encoges que se generan por culpa de la polarización que tenemos, genera, pues, desde el punto de vista de quienes en este caso se sienten afectados, digamos, el gobierno y quienes apoyan al gobierno, dicen que allí hubo algo que no es legal y además es ilegítimo. Pero como le está planteando la senadora, que está al otro extremo, en la oposición, el Partido Centro Democrático, pues sí, la verdad a mí me convence. La Constitución y la ley dice que así debe ser. 4 debates, 2 ya pasaron positivos, airosos en la Cámara de Representantes. Viene un tercero en la Comisión Séptima. Ahí debe surtirse lo que debe surtirse y es la discusión y si aprueba o no aprueba. Eso está haciendo parte del procedimiento legal y constitucional. Hagamos un corte para mensajes, ya regresamos. Con más de 24.000 millones de pesos, estamos modernizando espacios deportivos y recreativos para todos. Alcaldía de Itagüí. Las mujeres ya no lloran, las mujeres son libres. Las mujeres ya no lloran, las mujeres se expresan. Las mujeres ya no lloran, las mujeres hacen goles. Las mujeres ya no lloran, las mujeres son expertas. El tema del viral es muy importante porque recuerden, las mujeres ya no lloran, las mujeres lideran. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres estudian. ¡Somos Poli! Entonces, como nos ha dicho Carlos Roldán hace un instante, claro que hay ideología, claro que hay políticas que son políticos y hay puntos de vista que tienen
precisamente ese fundamento, en el péndulo político e ideológico que yo permanentemente estoy mencionando acá. Sabemos que hacia la derecha hay un pensamiento ideológico y hacia la izquierda hay otro pensamiento ideológico, y con base en ellos es que actúan, y con base en ellos es que discuten y deciden en este caso, Congreso de la República. Pero habiendo ya visto que no fue ilegal ni ha sido ilegítimo lo decidido, por lo menos desde el punto de vista de la radicación, porque ahí vamos del archivo de ponencia, o la ponencia de archivo más bien, de este proyecto de ley de reforma laboral, vamos a los extremos precisamente. Veamos a David Racero, representante de la Cámara, quien está invitando a movilizaciones porque, dice él, no hay garantías en el Congreso. Veámoslo primero a él. Es tanta las ganas de intentar sabotear el gobierno del cambio pensando en las elecciones del 2026 que cercenan los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. No es ningún tipo de amenaza lo que está haciendo el presidente de la República, es que no han entendido, colegas, algunos no han entendido. Algunos de la clase política de este país no han entendido, presidente, que cuando el pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro, lo eligió porque quería y aún quiere una política de reforma democrática desde el gobierno, desde el Estado. Nosotros nos elegimos gracias al estallido social, al proceso de indignación que tenía mayoritariamente el pueblo colombiano, que anhelaba por medios pacíficos los cambios, por medio de lo que hemos llamado las grandes reformas, asuntos tan neurálgicos como la salud, como las pensiones, como el trabajo. No es una amenaza, colegas, es que no han entendido. No han entendido que si se cercena de una vez por todas, por la vía pacífica, mediante las reformas, los grandes cambios estructurales, el pueblo volverá a salir. Porque es que el pueblo no aguanta y no va a aguantar ese engaño, ese saboteo, que lastimosamente son de aquellos que, defendiendo sus privilegios, sus condiciones materiales, terminan afectando a la mayoría del pueblo colombiano. ¿No han entendido? No hay ninguna amenaza, es la realidad, es la realidad. Y por eso desde el pacto histórico sí nos alineamos con el presidente. Si el Congreso no lo quiere aprobar, será la gente que tendrá que salir en las calles a demandar y a exigir. Bueno, este es un extremo del péndulo ideológico y político. Sobre este extremo, su comentario, Carlos. Estamos conversando con Carlos Roldán. Ahí está. Muy bien, su comentario a propósito de lo que plantea el representante David Racero. El representante plantea que, según él, el gobierno, primero saludo, hombre, discúlpenme, buenas tardes. ¿Qué plantea el representante? Que el presidente de la República fue elegido para un mandato. Sin embargo, los congresistas también fueron elegidos para un mandato que es ejercer control político al presidente y controlar al presidente en lo que ellos no crean que es conveniente o en lo que crean que es conveniente. Por tanto, la deliberación democrática e ideológica en el Congreso de la República es la función fundamental del Congreso. Si el Congreso pasa las leyes porque el presidente se las manda, pues pierde su razón de ser. Para eso se debate. La ley laboral ya ha sido debatida en 2 debates. Va para el tercero. Tiene una ponencia de archivo, al parecer, que va a ser discutida. Discutida esa ponencia, si no se aprueba en esa comisión, pues se cae la ley. Como se han caído miles de leyes en la democracia en la República. Asunto absolutamente legal. Y en cuanto a legitimidad, recuerden ustedes que el presidente obtuvo el 51% de los votos, algo menos del 51%, tampoco es que sea el 100% de la legitimidad, pero el asunto es que en el Congreso no se discuten asuntos de legitimidad, sino asuntos de legalidad. La legitimidad se da en mayor o menor número de votos. Sí, señor. Ahora vámonos para el otro extremo del péndulo político e ideológico y
veamos lo que plantea Paola Holguín, senadora de la República, a propósito de lo que ve que son amenazas y presiones porque se ha tomado una decisión, según ella, legal y legítima. Paola Holguín. Yo creo que hay un mensaje en esa locución, porque él inicia con una apología a lo que ellos denominan estallido social. Y nosotros hemos visto que en la votación de los proyectos de reforma, varios sectores del gobierno como la CUT nos amenazan y nos chantajean con un nuevo estallido. La violencia, el vandalismo y el terrorismo no puede ser un mecanismo para imponer a la fuerza reformas por encima de la Constitución y la ley. Y ese es un primer mensaje que yo creo que tiene que quedar claro y que no quepa la menor duda, que aquí no vamos a ceder a los chantajes de violencia. 2, Colombia sigue siendo una democracia y un Estado de Derecho. Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Y cualquier reforma que quieran hacer, la tienen que hacer siguiendo los parámetros de la Constitución y la ley. Y la división de poderes. Porque no puede ser que les gusta y aplauden el Congreso cuando les pasa la reforma del plan de desarrollo, la ley de paz total, cuando les pasa la primera reforma tributaria, pero les incomoda y les fastidia cuando se opone a un proyecto abiertamente inconveniente. Es que cuando los senadores deciden decirle no a la reforma a la salud y a la reforma laboral, no es por capricho, es por la inconveniencia de esas reformas para la nación. Muy bien. Carlos Roldán, su comentario a propósito de este mensaje que entrega la senadora Paola Holguín. Hombre, Roger y amables televidentes, la Constitución esencialmente tiene 3 funciones: decir cómo se hacen las leyes, cómo se elige al gobernante, cuáles son las funciones del gobernante y cómo se juzga. Todo lo otro en cuanto a la hacienda pública y el ordenamiento territorial podría ser secundario, porque cuando se inventaron el modelo de división de poderes, como controla las monarquías, lo que se pretendía efectivamente era que el gobernante de turno no tomara las decisiones según su leal saber y entender, sino según un catálogo de unas leyes previas. Hoy hay unas leyes previas que dicen que para hacer una ley hay que ir en 4 debates y tiene que ser aprobado en los 4 debates. En este caso en particular, el Congreso, con las tesis de quienes presentaron la ponencia, dijeron hasta el momento. Es más, Roger, en este momento el proyecto de ley está igual de vivo que la semana pasada. Sí, hay que esperar el debate en la Comisión Séptima del Senado de la República para que decidan. Y si deciden en contra, el presidente tiene claramente que obedecer lo que dice y no salir a la calle a tumbar el Congreso, porque eso sí sería un golpe blando. Ahí sí estaríamos hablando de un golpe de Estado. Muy bien. Carlos Roldán, permítanme usted y nuestros televidentes e internautas que hagamos un corte para mensajes y ya volvemos. Y entonces llegamos a otro momento importante en esta historia. La decisión que toma el presidente Gustavo Petro Urrego de convocar a una asamblea, estaba teniendo un lapsus, iba a decir Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido uno de los temas fantasmas durante todo este periodo presidencial y el rifirrafe de esta polarización. Entonces, no, a una consulta popular, dice él, para que sean los colombianos, el pueblo, el que decida cuál es. Bueno, veamos primero rápidamente, cortico, al presidente haciendo la invitación y usted lo comenta enseguida, Carlos. Era una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir.
Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Carlos Roldán, su comentario. Hombre, vamos primero, Roger, quiero agradecerte una cosa, es tu función de formar democracia e institucionalidad en este país, y en eso tendría me voy a referir a lo que dice el señor presidente de la República, y unas falacias ad hominem que hacen mucho daño al discurso. El presidente de la República se equivoca. El presidente de la República se equivoca, y no lo digo desde una perspectiva ideológica, sino desde una perspectiva jurídica, porque el mecanismo que tiene el presidente cuando se le cae una reforma en el Congreso de la República es presentar otra reforma a la ley vía referendo o vía iniciativa legislativa para que en ese proceso se haga realidad lo que tiene. El problema es que en el régimen presidencial al presidente lo pueden obstruir y el presidente tiene que someterse a lo que dice el Congreso. Sin embargo, en el régimen parlamentario, por ejemplo, si esto ocurriera, se llamaban a nuevas elecciones, se elige nuevo presidente y el Congreso, si eligió el nuevo jefe de Estado, jefe de gobierno, perdón, por vía de las mayorías conseguidas, pues sacará las propuestas. Estamos en un típico caso de un presidente sin mayorías en el Congreso, lo que no quiere decir que el Congreso se esté oponiendo. No, es que los ciudadanos están representados en esos congresistas y ellos, según su leal saber y entender, y por lo que la gente votó por ellos, asumen la posición. Es que el presidente no tiene mayorías absolutas en el Congreso, por eso le paran unas cosas y otras sí. Pero cuando le salió el Plan Nacional de Desarrollo, la primera reforma tributaria, pues el señor ahí el Congreso sí le funcionaba. Creo que el presidente se equivoca también en llamar al desorden. A los ciudadanos no se les puede enseñar a desobedecer porque se pierde un concepto que tiene la norma, Roger, y es que la norma debe ser obedecida sin el uso de la fuerza, por vocación, por legitimidad. Y cuando se tiene que usar la fuerza tiene que ser legítima. Cuando usted quiere violentar el sistema legislativo, el sistema institucional, vía un mecanismo que no es porque la consulta popular no es para hacer leyes, la consulta popular es para preguntar sobre decisiones que después tienen que convertirse en leyes, Roger, es que ese es el asunto. Él está completamente equivocado. Él está haciendo un acto de populismo y de demagogia, de salir a la calle a decirle, como no me apoyaron, pues llamo al pueblo. Pero eso no es tan simple ni es tan legal, y para eso existe la Corte Constitucional y existe el Consejo de Estado, un sistema de pesos y contrapesos. Oiga, entonces él debió decir que va a convocar es más bien a un referendo o un plebiscito y no a consulta popular. Es lo que le entiendo yo. Claro, a un referendo, porque el mecanismo para reformar las leyes son las leyes se modifican por el Congreso o por referendos o por plebiscitos ese es otro concepto más distinto. Pero el referendo es para hacer leyes o modificar la Constitución. La consulta popular es para hablar sobre decisiones administrativas, sobre posiciones, pero eso tiene que ser modificado mediante una ley, porque en el derecho hay un principio, Roger, en el derecho las cosas se deshacen como se hacen. Una ley solo puede ser modificada por una ley y la ley solo la hace el Congreso de la República. Ya. Cuando se ha dicho, a ver quién lo planteó, creo que fue el ministro del Trabajo, dijo Antonio Sanguino, que de pronto van a sacar 7 u 8 decretos para hacer realidad lo que por el legislativo no se permitió, lo que contiene en esencia el proyecto de reforma laboral. Eso está bien, eso es distinto, o también es otro aspecto que permite ver que están desconociendo la Constitución y la ley. Decretos, vía decretos. ¿Me oyó, Carlos? Roger, si se podía hacer por decreto, no se...
lo que se podía hacer por decreto no necesitaba ley. Entonces, ¿para qué presentaron la ley? Primero, si se podía hacer por decreto, se hubieran ahorrado el camello, pues, el asunto, y sacan eso por decreto. Ahora bien, si van a modificar la ley por vía de decretos, si no existe la potestad reglamentaria dentro de la ley para ser modificada, para reglamentarla por vía de decretos, y sacan un decreto, pues ese decreto es abiertamente ilegal, se demanda el decreto ante el Consejo de Estado y se cae por una nulidad, por una violación de la norma. Pero, Roger, lo que se puede hacer, uno cuando está en la administración pública debe acudir lo menos posible al cuerpo colegiado, porque el cuerpo colegiado ya le dio usted unas facultades que para eso le pagan, para que las ejerza. Si lo puede hacer por decreto, hágalo por decreto, que es lo que pretende el doctor Sanguino. Ya, exactamente. Bueno, yo terminando el programa, llego a algo que yo no había pensado en este episodio. Lo acabas de plantear, y para que lo precisemos finalizando, vuelvo y digo, es que la consulta popular no es para lo que pretende el presidente. Y ya, no se diga más. Y eso está claro en nuestra Constitución Política de Colombia, no obstante hacer parte de 7 de los mecanismos democráticos de participación, que es muy importante que se tengan claro en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro. Pero no es el objetivo preciso el de la consulta popular. Eso queda claro. Absolutamente claro. La ley 136, los mecanismos de participación ciudadana, lo reglamenta. Es que, Roger, no se puede volver la democracia en una democracia referendataria. Para eso se creó el Estado, para tener un presidente que representa en una democracia participativa, representa a los ciudadanos, y los ciudadanos participan mediante los mecanismos de participación pública. Sí. Y también la Constitución Política de Colombia tiene también un elemento de democracia representativa. Los congresistas representan los intereses de los ciudadanos y actúan en nombre de ellos. Y los ciudadanos participan activamente mediante los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Pero no todo se puede. No podemos tirar al traste la legalidad en aras de una construcción de unos modelos populares. Hay un autor español que se llama García Amado, Juan Antonio García Amado, que es un crítico de este revisionismo jurídico que pretende eliminar la norma como fuente de derecho para ir más a los principios, a los valores y a los deseos de los ciudadanos. Les recomiendo que lo sigan en Twitter. Juan Antonio García Amado habla del fenómeno en España y las democracias latinoamericanas, de cómo la ley está siendo sacada del tajo del funcionamiento con base en los principios y los deseos superiores de alguien, que además el problema es que, para el caso en particular, Roger, la Constitución nos dice cuáles son el sentido superior de los ciudadanos. Cuando se subjetiviza, el sentido superior lo decide una persona que fue elegido para un periodo de 4 años. La Constitución está diseñada para toda la vida del Estado, y es ahí, porque imagínate que llegara uno que dijera que en Colombia está prohibida la libertad de los negros, y entonces saca una consulta popular y decide que los negros no son libres, o que las mujeres no pueden manejar su patrimonio. Muy bien, está clarísimo. Doctor Carlos Roldán, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Sinergia Informativo. Nos da muchos elementos, sobre todo para que nuestros internautas y televidentes informados, inteligentes, inteligentes y calificados se formen un criterio. Muchísimas gracias. Roger, toda la gratitud a usted y a los amables televidentes e internautas por la paciencia y el afecto. Aprendamos de democracia e institucionalidad para que podamos salir adelante en la construcción de nuestro país. De eso se trata, de eso se trata. Por eso lo invitamos a usted y a personas como usted que nos ayudan en ese propósito, a aprender de democracia. Nosotros decimos mucho aquí a construir cultura política. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. A ustedes, muchas más. Chao.